menos que habían hoy. Más alguien se asomó a la ventana, ¿verdad? Gloria a Dios. Creo que el terreno está preparado para el mensaje de la palabra. El día de ayer celebramos un servicio misionero en esta casa, el cual fue de mucha bendición. ¿Cuánto estuvimos aquí el día de ayer y nos gozamos? Y mientras nosotros estábamos gozando aquí, habían decisiones en los aires que se estaban tomando. Amén. Y yo creo que todos estamos al tanto, porque no podemos ignorar los acontecimientos que nos están rodeando. Fíjese, yo pensé que la iglesia iba a estar llena hoy, ¿verdad? Pero el Señor sabe todas las cosas. Y mientras nos estábamos aquí gozando, quizás algunos estaban desde sus hogares también en comunión, buscando la presencia del Señor. Se estaban tomando decisiones muy importantes en esta nación. Decisiones que han cambiado un nuevo tiempo. Los tiempos mudan, dice la palabra, y las edades también. Y creo firmemente que iniciamos una nueva etapa. Una etapa donde el que no esté apercibido, ¿verdad? Pues no va a entender lo que está ocurriendo. Ahorita mismo hay una nación que es la donde usted y yo vivimos, y no vamos a negar que está en alerta. Esta nación está en alerta. Aunque siempre, ¿verdad?, ha habido un ejército preparado, ahora más que nunca esta nación está en alerta. El ejército de esta nación está en alerta. La gente, la mayoría están preocupados. Pero ¿sabe cuál es la verdadera preocupación? No son tanto las, voy a usar la palabra represalias que puedan venir, o el caos que se pueda desatar, porque usted y yo sabemos que todo debe cumplirse tal y como está escrito en la palabra. Pero hay una verdadera preocupación, y de eso es que queremos hoy hablar, y es sobre la indiferencia que hay en la humanidad y aún en medio del pueblo de Dios. Ayer hablamos un poco de eso durante el servicio y hablábamos del profeta Abdías. Abdías, solamente déjeme repasar brevemente un poco de lo que hablamos ayer para entender lo que el Señor va a hablar a nuestra vida hoy. Hablábamos de cómo el profeta Abdías fue uno de los 3 profetas que Dios usó para hablar de una forma directa a una nación específica que no era ni Israel ni Judá. Dentro de esos profetas también está Jonás y Nahum. Y Abdías pues también fue uno de ellos. Cuando usted va al libro de Abdías, solamente tiene un capítulo, pero dentro de lo que Dios hablaba y por el cual había escogido Abdías, se dirige a un pueblo llamado Edom, o a una nación. Y no es que vamos a hablar de eso, pero permítame solamente mencionarle un poco de esto. Y viene el Señor y hablando a Edom a través del profeta Abdías, hubo algo que el Señor no dejó pasar desapercibido.
Y sucede de que en ese preciso momento Jerusalén había sido devastada, había sido invadida. Hablábamos de que en 5 ocasiones Jerusalén había sido invadida. Yo sé que usted sabe, la mayor y más conocida fue por Babilonia. Pero cuando Dios levanta al profeta Abdías, se está dirigiendo en un momento en que Jerusalén, Judá, estaba siendo afectada porque se levantó una nación contra ellos. Y resulta que Edom, que eran vecinos de ellos, dice Dios de que vieron lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando, y no hicieron nada para ayudar. Viene el Señor y les dice que fueron indiferentes a lo que estaba pasando con la nación. Le dice: tú te quedaste mirando cuando no debías estar mirando. Tú no te vistes haberte alegrado con el sufrimiento que estaban pasando. Tampoco te debías haber jactado de la angustia que estaba pasando Judá. Le sigue diciendo: no debiste haber mirado su mal en el día del quebranto. Le sigue diciendo Dios a través del profeta Abdías: no debiste haber echado mano de sus bienes, porque después de que ellos fueron saqueados y fueron invadidos, ellos vinieron y entraron por las puertas de la ciudad y terminaron de saquear sus bienes y tesoros. Ellos a lo mejor pensaron que nadie los estaba viendo, pero Dios sí estaba viendo la acción que habían tomado. Viene todavía y le dice: terminaste de entregar a los que se habían refugiado y incluso te uniste a ellos también. Hubo una indiferencia de parte de ellos, siendo parientes, porque los edomitas vienen de Esaú, mientras que el pueblo de Judá viene de Jacob, al cual se le llamó más después Israel. Usted y yo estamos llamados a orar por la nación de Israel, porque la palabra del Señor nos dice que lo hagamos. Si no lo hacemos, hermano, yo siempre he pensado que todo vuelve a nosotros. Y mientras usted ora por alguien, hay alguien que está orando por usted. En respuesta a esto, viene el Señor y le dice: tú te puedes gozar porque ahorita no te está pasando nada. Le dice: ¿tú te sientes seguro? ¿Te estás riendo o no eres indiferente a la situación que está pasando tu hermano, tu vecino? Le dice: y la seguridad que tú tienes es porque vives en lo alto de las montañas de los collados, entre las piedras, y piensas, le dijo Dios a través del profeta Abdías, que nadie te va a poder hacer nada a ti. Pero viene Dios y le dice: pero quiero que sepas que aunque te sientes como águila, aún si haces tu nido sobre lo alto, de ahí yo te voy a derribar. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo: sigue siendo indiferente con lo que está pasando, pero debes saber que yo hoy hablo y van a venir consecuencias de tu indiferencia. Mas sin embargo, aquellos que están ahorita sufriendo, yo les doy una promesa, que en algún momento va a venir liberación para ellos y restauración. Yo creo firmemente en lo que la palabra dice, que en algún momento esa liberación va a venir para el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que una nación tan pequeñita tenga tanto poder y tanta influencia en el mundo entero? Y la respuesta es porque Dios, de una u otra manera, tiene puesta su mirada sobre aquella nación. Pero la palabra dice que el Señor bendeciría a los que lo bendijeren. Así que el pueblo del Señor debe entender, como decía aquí mi hermano Eneto, que nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en el Señor. Pero le hablaba de que hay algo que nos preocupa
más que cualquier situación que no podemos evadir. Y es la indiferencia que se está viendo tanto en la humanidad como también dentro del pueblo de Dios. Ahora sí, yo le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 22. Estuve leyendo Mateo capítulo 24 y verdaderamente que eso es como un viaje en una secuencia de eventos que ya lo estamos viendo. Pero ante esa situación hay algo que el Señor le dijo a aquellos que estaban con él, hablándole en parábolas. Mateo capítulo 22, versículo. Vamos a leer desde el versículo 2 o del 1. La palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. A él le gustaba hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo, diga conmigo, todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, yo quiero que usted lea conmigo este versículo, porque esta fue la reacción que ellos tomaron ante la invitación cuando fueron convidados. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otros a sus negocios. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu pueblo. Hoy, Señor, nos sentamos a la mesa. Sabemos que tú has preparado algo para nosotros en este día. Señor, es un deleite alabarte, hemos podido alabarte, hemos sentido tu presencia. Como decía esa adoración, lo único que necesitamos es que tú nos toques para que algo ocurra con nosotros, Señor. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, que seas tú, Señor amado, ministrando tu palabra a cada corazón, incluyéndonos a nosotros, Señor amado. Y que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual es enviada el día de hoy. Señor, que esta palabra caiga a lo más profundo de los corazones y podamos ser esa tierra buena, esa tierra que pueda recibir la semilla de tu palabra y que, Señor, pueda producir frutos al 30, al 60 o hasta al 100 por uno, Señor. Buenos frutos, como tu palabra lo dice, para dar ser conocidos, Señor, por esos frutos que demos. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Presentamos la vida de los amigos que nos visitan. Presentamos la vida de ellos porque con algún propósito tú los has traído. Quizás alguien vino hoy, Señor, todavía dudando si está en el lugar correcto el día de hoy. Pero sabemos que tu palabra y tu Espíritu Santo se encargarán de dar convencimiento, al igual que a la vida de tu pueblo, Señor amado. Porque tu palabra fue escrita también para tu pueblo, Señor. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Déjeme decirle lo que significa ser indiferente. Ser indiferente es mostrar falta de interés. Es tener una despreocupación por las cosas de Dios. Ser indiferente es tener una despreocupación por hacer la voluntad de Dios. Ser indiferente es tener una despreocupación por la necesidad de los demás.
es una actitud de frialdad espiritual. Lo triste de esto es que puede producir una falta de fervor de fe y conducir a la persona a un estado de tibieza o de frialdad espiritual. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 5 que ante la invitación que Dios hizo a sus siervos para llamar a los convidados, la respuesta fue una sola. Dice que no hicieron caso. En otras palabras, fueron indiferentes a la invitación hecha por el rey. Pero el Señor es un Señor de misericordia que insiste una y otra vez para que en algún momento aquel que tenga oídos pueda oír y atender a la voz de esa invitación. Por esa razón, hermano, es que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, a nosotros no se nos habló una sola vez de la palabra. A nosotros no se nos habló una sola vez del evangelio. ¿Cuántas veces Dios insistió con usted y conmigo? ¿Cuántas veces Él tuvo que llevar su palabra y sus mensajeros insistiendo para ver si en algún momento nosotros atendíamos a la voz de esa invitación? Y damos gloria a Dios, y la gloria es de Dios, porque en algún momento nuestro corazón se sensibilizó a ese llamado, y por eso el día de hoy usted y yo estamos aquí, no formando parte de un grupo religioso, no formando parte de un concilio, formando parte del cuerpo de Cristo, siendo una iglesia con promesas, una promesa gloriosa que dice la palabra que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para poder recibir al Rey. Y la gloria es de Él, porque no hicimos nada bueno para nosotros estar aquí el día de hoy. Todo fue por su misericordia. Fue porque había un Espíritu Santo que nos estaba convenciendo de pecado, porque vino la palabra y esa palabra en algún momento empezó a producir fruto en nuestra vida. Aleluya. Pero dice la palabra que había un banquete especial que se estaba preparando. No era un banquete común, no era un banquete secular. O usted todos los días come banquete, ¿verdad que no? A lo mejor algunos el día que cumplen años pues salen y deciden ir a comer por ahí, o alguien lo saca por ahí y pide un plato especial. Usted no va a un lugar, ¿verdad?, a comer arroz, habichuela, porque eso lo comemos todos los días. Había un banquete especial que se estaba preparando. No era cualquier banquete. Y se estaba extendiendo una invitación, pero la respuesta, y en esto es que queremos enfocarnos el día de hoy, la respuesta que tomaron ante esa invitación, donde la reacción dice que fue que no hicieron caso y se fueron. ¿A qué se fueron? Dice la palabra que ellos vinieron y se fueron a ver su labranza, y otro se fue a atender sus negocios. La gente indiferente, y cuando hablo de gente, hablo de manera general. La gente indiferente no quieren de Dios, no quieren oír el evangelio y mucho menos aceptar el perdón de sus pecados. Es común ver la indiferencia que hay en este tiempo. Usted ve gente en las esquinas, en los parques, predicando la palabra, y qué bueno fuera que ante el llamado de acercarse a Dios fuera mucha gente la que pasaran en ese momento, pero hay victoria si un alma o dos almas aceptan a Jesucristo. Vemos la indiferencia.
Así como hay gente que en un momento de situación difícil su corazón se sensibiliza a la palabra, también vemos gente que estando aún moribundos dentro de un hospital, usted les extiende la invitación y lo que hay es una indiferencia. Pero lo tremendo de esto es que no solamente hay una indiferencia en la gente, sino que aún hay cristianos indiferentes el día de hoy. ¿Quién es un cristiano indiferente? Un cristiano indiferente es un cristiano que no está vestido de boda. Un cristiano indiferente es aquel que no está preparado. Siempre hacemos esta pregunta en este lugar. Déjeme preguntarla una vez más. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos preparados si el arrebatamiento de la iglesia fuera ahora? La mayoría, la minoría va a decir amén. Algunos lo hacen con convicción y seguridad. Otros dicen amén porque me voy a ver mal si no lo digo. Otros preferimos guardar silencio porque nos consideramos a nosotros mismos. Otros no saben qué responder porque viene la duda y nos envuelve y nos deja ver, wow, ¿será que yo estoy en el nivel que debo de estar? ¿Estaré yo preparado? Entonces, un creyente indiferente es un creyente que sabe que se acerca una boda, mas sin embargo no está vestido de boda. No está vestido de novia. Alguien que está vestido de boda va a manifestar una condición espiritual que consiste en preparación y disposición. Pero alguien que no está vestido de boda va a estar en una condición espiritual de no prepararse o no estar preparado ni en la disposición. Alguien que no está vestido de boda, porque quizá ha caído en una cristiandad indiferente, es alguien que no posee una fe genuina. Es alguien que no se deja dirigir por Dios. Es alguien que no obedece sinceramente la palabra de Dios y no está preparado para su retorno. Y de esto habla la palabra más adelante en Mateo capítulo 24, donde dice el Señor en el versículo 44: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues aquel siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado, versículo 46, aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. Aleluya. Pero conlleva esto otra parte. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo va a poner. Pero si aquel siervo malo, diga conmigo siervo, nuevamente siervo, pero era un siervo malo. Pueden haber siervos malos, siervos que sirven pero malos. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, yo quiero que usted lo diga conmigo, por favor ayúdeme a leerlo. ¿Qué es lo que dice el siervo malo en su corazón? Mi Señor tarda en venir.
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, no está hablando solo en el sentido literal. ¿Qué dice? Vendrá el Señor de aquel, es Señor de aquel siervo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que dice que éste no espera y a la hora que no sabe. Hay que examinar nuestras vidas. Dígale que está a la par suya, hay que examinar nuestra vida. Y debemos estar seguros de que si estamos preparados y estamos vestidos de la manera correcta. Y la invitación está abierta todavía. Esta invitación está abierta todavía. Una invitación, usted amigo, si todavía está como entre, o si hay algún creyente que está todavía como en dos aguas, porque hay creyentes todavía que no saben ni qué camino van a seguir, porque a veces tenemos un pie en las cosas de Dios y tenemos otro pie también en el mundo. Entonces queremos probar un poco de iglesia, pero también queremos probar un poco de mundo. Y así no se puede, porque la palabra dice que no podemos servir a dos señores. Usted y yo vamos a tener que tomar una decisión, no mañana, no pasado, hoy tenemos que tomar una decisión. O servimos a Dios a la manera de Dios, o servimos a la manera de nosotros, porque entonces vamos a entrar en los que son siervos, pero que son siervos malos. Entonces el siervo malo, dice la palabra, en su corazón lo que anda pensando es que mi Señor va a tardar. Y como mi Señor va a tardar, pues yo todavía puedo ir a sembrar, yo todavía puedo ir a ver mi granero, yo todavía puedo ir a ver mi negocio. ¿Por qué? Porque su mente no está en que debe estar vestido. El que está vestido sabe que debe estar preparado, porque puede ser hoy. Su mente no está en hacer tesoros en la tierra. Y no, con esto yo no le digo que usted no coma, no trabaje, no estudie, se prepare, que adquiera, si puede, viene, haga lo que pueda hacer según la voluntad de Dios, pero no cambie los intereses personales por los intereses espirituales, porque una cosa nos es necesaria y esa es la que nos conviene para asegurar una salvación tan grande, y esa es la que usted y yo debemos escoger. Está abierta la invitación, amigo. Ha escuchado tanto la palabra. Aquellos que todavía están entre dos aguas. Y el Señor está todavía teniendo esta invitación abierta para una salvación espiritual. ¿Y en qué consiste esta salvación espiritual? Es en la oportunidad que se le está brindando del perdón de sus pecados y poder venir y establecer una relación con Dios. Porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra dice que para eso vino Jesucristo, para darnos una oportunidad abierta, para que usted y yo podamos ahora entrar confiadamente al trono de su gracia. Aleluya. El otro día estaba viendo algo que me llamó mucho la atención. Cuando el velo del templo se rompió, no era cualquier velo, hermano, no era de las cortinitas que usted y yo ponemos, que esa cortinita se la lleva el viento. Dice, hermano, de que el velo del templo tenía un grosor tan grande y tan fuerte que no era imposible que aún un viento pudiera moverlo.
Y la altura que tenía era una altura, hermano, que eso era impresionante. Solamente el sacrificio de Jesucristo hizo que ese velo se rompiera de arriba para abajo, para que aquellos que no tenían acceso ahora tengan acceso a la presencia de Dios. Entonces, amigo, esa invitación está abierta todavía para usted, para que usted pueda recibir esa salvación espiritual que consiste en el perdón, la oportunidad, porque es que es una oportunidad que se le está brindando del perdón de sus pecados y que empiece a establecer una relación con Dios. Pero también hay una invitación abierta a aquellos creyentes, y es una invitación a una consagración profunda con Dios. Una consagración, aleluya, que restablezca esa relación y esa comunión con Dios. ¿Sabe cuál es el peligro de la indiferencia? Que la indiferencia empieza a apagar la fe genuina y verdadera, y entonces eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces va a ser indiferente. Entonces, por eso es que a veces nos damos cuenta, ¿cómo es posible que estamos en medio de un servicio y a veces la gente entra y salen de la misma manera? Algo tiene que producir en nosotros el poder de la palabra. Tiene que salir toda indiferencia, y tenemos que orar por eso, porque hay una indiferencia que se está moviendo en medio del pueblo del Señor. Ya les cansa ir a la iglesia, ya no lo ven con devoción. Y si a eso le hablamos el servicio, aleluya. Aquel siervo malo dice que dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y dice que como tiene el pensamiento de que el Señor tarda, su Señor tarda en venir, empieza a golpear a sus consiervos. Mire lo que dice, no está diciendo a sus servidores. Habla de que empieza a golpear a su consiervo. Y por eso es que usted se da cuenta que en este tiempo la gente se andan golpeando. Santo Padre. Todo el mundo quiere tirarle a todo el mundo. Aleluya. Cuando yo veo hermanos que usan las redes sociales para hablar de fulano, para hablar de su tal, ¿por qué mejor no se ponen a orar? ¿Por qué mejor no nos ponemos a orar por la situación? Si hay algo que nos damos cuenta por la palabra o percibe en nuestro corazón, oremos para que puedan venir al arrepentimiento también. Ese es el deber. A usted y a mí no nos han mandado a golpear a nadie, y mucho menos usar la palabra, porque la palabra no es para golpear. Por eso fue que el Señor usó su látigo. Él sabe también cuando entró al templo. Amén, pero yo no voy a hablar de eso ahorita. Pero la palabra dice que el pastor tiene la vara y el cayado, y ambas cosas son necesarias. No entremos en descuidos espirituales. No entremos pensando que porque el Señor viene todavía nosotros podamos tener un tipo de libertad donde en lugar de edificar, a usted y a mí nos han llamado a ser edificadores del cuerpo de Cristo, no a ser divisores ni ser promotores de división, porque donde está la división, ahí hay uno solo que se mueve. La iglesia necesita tener discernimiento para poder discernir los moveres que se están moviendo, porque hay espíritus engañadores que lo que quieren traer dentro del pueblo del Señor son espíritus de división. Y donde se mueve eso, se debilita el cuerpo. Entonces unos empiezan a pensar de otra manera, otros piensan de otra manera, otros empiezan a actuar de una manera, otros empiezan a actuar de otra manera, y el enemigo empieza a desarmar a la gente que necesita estar armada. Aleluya. Aleluya. Mi Señor tarda en venir, y empezó a golpear a sus consiervos. Pero aparte de eso, se empezó a comer y a beber. Y esto se parece mucho a lo que dice el Señor más adelante en Mateo 24. Dice: esto va a ser como los días de Noé. Unos van a estar comiendo, otros van a estar bebiendo. Y usted dirá: ¿y es malo comer? No.
En el sentido literal, porque el que no come, imagínense cómo se va a sustentar el cuerpo. Habla de engrosarnos de comida muchas veces y de palabra, hermano, y estar todo el tiempo bebiendo y no poner por obra la palabra que estamos nosotros escuchando. Es mejor lo poco que nos sustente y que nos lleve a la práctica que el engrosarnos de demasiada palabra y ni siquiera una de ellas ponerla a nosotros por práctica. Dice la palabra que va a venir el Señor de aquel siervo un día, en el día que no lo espera. Eso es lo tremendo, que no va a tener sensibilidad espiritual. Aleluya. No va a tener habilitados sus sentidos espirituales. Porque el que, hermano, está vestido para la boda, está vestido de novia, tiene sensibilidad espiritual y discernimiento. Empieza a ver lo que está pasando y dice, esto a mí me huele que el Señor está más cerca de lo que yo me espero. Cuando empieza a ver situaciones, no se envuelve en cosas que no deben envolverse, sino que empieza a enfocarse. Si está medio distraído, espérate, no, yo no puedo estar distraído. Yo tengo que enfocarme en el blanco, en el soberano, en el perfecto, en Jesucristo. Yo no me voy a desviar. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales están habilitados y discierne los tiempos y las edades. Aleluya. Pero el que entra en un estado de indiferencia, el que cambia sus prioridades en este tiempo, está corriendo un peligro. Porque entonces la indiferencia lo va a llevar a no tener sus sentidos habilitados. Entonces viene el Señor y dice que viene el Señor de aquel siervo cuando él menos lo espera y a la hora que menos sabe. Aleluya. Y si bien dice la Escritura que nadie sabe ni la hora ni el día, hay un Espíritu Santo que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y esa misma sensibilidad le va a hacer ver a ese creyente: tiene que estar listo, tiene que estar preparado. No te envuelvas en esto, no te envuelvas en aquello, no participes de esto, no hables de esta manera. Cuida tus pensamientos, cuida tus actitudes, déjate toda mala conversación que no te edifica. El Espíritu está trabajando porque nos está santificando. Y la gente dice: ay, pero ¿y por qué usted ya no es como antes? No, hermana, lo que pasa es que antes, cuando me invitaba usted a hablar, lo que hacíamos era hablar de la gente. Pero ya el Espíritu Santo está tratando conmigo y yo ya no quiero. Yo no quiero manchar mi vestidura, porque he determinado estar vestida de novia para cuando sea el encuentro con el amado. No me importa que me digan que estoy apartada, no me importa que no, hasta antisocial. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, dice la palabra, necio será. Júntese con gente que se están limpiando. Porque la gente que se está limpiando, usted se va a dar cuenta que nunca andan hablando mal de nadie. Usted ve que la gente que se está limpiando no entran en conversaciones que no deben, solamente se enfocan en Dios, en la palabra, en la oración. Y si tienen que dar una palabra, la dan con convicción y con ejemplo de ellos mismos. Aleluya. Y yo no le estoy diciendo que usted pero es que la palabra lo dice. El que esté limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Yo no le estoy diciendo que no ame a todos, porque la palabra nos manda a amar a todo el mundo. Estamos llamados a amar a todo el mundo. Incluso dice la palabra: si tu enemigo te pide algo, dáselo, porque haciéndolo amontonará agua de fuego sobre su cabeza. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el que anda con sabio va a terminar siendo sabio. Pero eso lo hace el que está vestido. Aleluya. No va a tener sensibilidad. Su enfoque va a estar en otras cosas. Su mirada va a estar en otras cosas. Pero el que está vestido tiene es que se percibe, hermano. Mire, hermano, ojalá que en Cristo refugio eterno haya gente que pueda percibir que la hora de la venida del Señor por su iglesia, el arrebatamiento, está más cerca.
Pero el Señor no estaría trayendo este mensaje si no hay alguien aquí que necesite entender que debe salir de toda indiferencia espiritual. Antes yo decía este mensaje para la iglesia de la luna, parafraseando, pero ahora no, porque en la iglesia no hay luz, en la luna no hay iglesia. La iglesia está en la 9 East de la 199 Street. Aleluya. Una iglesia que está llamada a ser novia, vestida del Señor. Aleluya. Cualquiera que afirme ser un cristiano, pero está continuamente ignorando y siendo indiferente a los preceptos de Dios y continúa viviendo una vida de tibieza, no va a sentir y no va a percibir el retorno del Señor por su iglesia y se va a ser tomado por sorpresa. Va a venir un día al culto, cuando vea la noticia, desaparecieron miles, desaparecieron millones, y ya usted sabe cómo va a ser. Ahí va a entrar Hollywood, ahí van a sacar a los ovnis que ya usted sabe, se lo llevaron los platillos voladores. Que digan lo que digan, nosotros sabemos a dónde es que vamos a ser arrebatados. Aleluya. Jesús dijo: yo me voy, pero voy a preparar pues morada, para que donde yo esté, ahí también vosotros estéis. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos si no estás amando al Señor como deberías de hacerlo, hoy la invitación está abierta todavía. Que se vuelva a encender ese primer amor. No van a sentir, se van a dar cuenta y lo van a agarrar de sorpresa. ¡Ay! Ojalá que, hoy mire hermano, ojalá que nadie de los que está aquí, bueno, yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver, pastor. ¿Y tú? No. ¿Y dónde están los hermanos? ¿Y dónde está Wilito? Así va a ser. Y entonces viene la palabra y dice: va a ser como los días de Noé. Porque hay gente que durante la tribulación se van a reconocer. El cristiano que no estuvo consagrado y no se limpió, se va a limpiar en la tribulación. Y el que escuchó la palabra y no atendió en este tiempo de gracia, va a atender en el tiempo de tribulación. Entonces, por misericordia, Dios va a hacer que se suban al arca. Mientras que otros, dice la palabra, no van a atender hasta que vean que el diluvio venga y se lo llevó y ya no van a poder entrar. Aleluya. La indiferencia puede producir infidelidad espiritual, como el siervo malo. ¿Y sabe a qué me recuerda eso? A una reprensión que el Señor le dio a su pueblo a través de Malaquías. Mire, ya no tengo nada más escrito, ya voy a terminar. Aleluya. Lo único es que, como dicen que un versículo, ¿verdad? Solamente tengo uno y el que le voy a leer ahora. Pero como la palabra es una fuente inagotable, ¿verdad? Aleluya. Malaquías capítulo 1, versículo 13. Mire, ay hermano. Mire el peligro de entrar en una infidelidad espiritual, de entrar en una indiferencia. Malaquías capítulo 1, versículo 12 dice: y vosotros, allí le está hablando a su pueblo, no se lo está diciendo a lo de fuera, a su pueblo dice: habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, mire
Mire hasta dónde se llega cuando caemos en una indiferencia. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que empezaron a hacer. Y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová. ¿Qué dice? Lo dañado. Porque yo soy, no cualquier rey, gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Aquí hubo una reprensión. Aleluya, empezaron a despreciar la mesa del Señor y su alimento. Aleluya, le decía que a veces salimos igual. Si no predicó su predicador favorito, no me gustó el mensaje. Si esto no es para que le guste a usted el mensaje, esto no es para que a mí me guste el mensaje. Esto es para que la palabra haga un efecto y un cambio en nuestra vida. Y Dios va a usar el vaso que tenga que usar. Pero muchas veces pensamos que estamos despreciando a la gente y lo que estamos haciendo es despreciando a Dios mismo. Cuando ignoramos y somos indiferentes a su palabra. Por eso fue que el Señor le dijo a Samuel: Samuel, ya deja la tristeza que tiene. Porque es que el pueblo no te ha despreciado a ti, sino que me han desechado a mí, dice el Señor. Aleluya. Entonces esa condición hace que la ofrenda que traigamos no sea la correcta delante de Dios. Porque alguien que tiene esta actitud va a empezar a presentar ofrenda dañada. Va a empezar a presentar ofrenda hurtada, coja y enferma. Dígale que está a la par suya: cuidado con la ofrenda que tú presentas. Hay gente que quieren presentar lo que no les ha sido dado y terminan hurtándole al que sí se le dio. Aleluya. Usted y yo debemos presentar lo que se nos ha sido dado y entregado. No podemos hurtar lo que no es de nosotros. No podemos presentar ofrenda coja y mucho menos ofrenda enferma. ¿Cree que Dios va a aceptar? Esto me tocó profundamente, porque me ha hecho entender y analizar cómo está la ofrenda que yo le estoy presentando al Señor. Y hablo en todo el sentido, porque su vida y mi vida es una ofrenda. Pero se supone que nuestra ofrenda debe ser lo mejor de lo mejor. Nuestra vida no puede estar hurtando, no puede estar cojeando, no puede estar enferma, porque Dios no acepta esa clase de ofrenda. Es una falta de respeto a quien es Él. Por eso Él tuvo que recordar al pueblo: yo soy el gran rey, Jehová de los ejércitos, y sepan que mi nombre es temido en todas las naciones. Entonces deben traer la ofrenda correcta. Puede ser que hayan cosas dentro de nosotros que están cojas. Puede ser que hayan cosas dentro de nosotros que están enfermas. ¿Usted sabe que hay gente enferma? Amén. No habla en el sentido físico, en el sentido espiritual. Por eso es que se dice que la iglesia es un hospital. Y aquí hay un solo sanador, no médico, porque el médico solo trata temporalmente. En cambio, el Señor es el sanador. Y por eso Él dice: yo los voy a sanar. Él quiere sanarnos. Y usted dirá: pero ¿qué enfermedad, pastora? Las enfermedades que no se ven. Una urticaria se ve.
Una fiebre se siente. Pero hay enfermedades en el corazón y en el alma que no se ven, como la falta de perdón. ¿Sabe cuánta gente hay dentro de la iglesia que han recibido el perdón y la misericordia de Dios y todavía andan cargando raíces de amargura y de falta de perdón hacia los demás? No podemos presentar una ofrenda de esa manera. Por eso fue que cuando Ana fue al altar, hermano, y se acercó, ella entendió que tenía años de acumulación de amargura dentro de ella. Porque no crea que Ana miraba con amor, con ternura a Penina. Yo no creo que Ana le hiciera una sopa o un guisado. Yo creo que evitaba encontrársela. Espero que usted no trate de evitar a nadie aquí. Aleluya. Hasta que un día dijo: yo ya no puedo con ese peso. Porque más que el peso de no concebir, tenía un peso dentro de ella, que era la falta de perdón que había acumulado durante muchos años. Y ese día dijo: hoy sí, aquí me voy libre, porque me voy libre. Y abrió su alma y se abrió con el Señor. Dice que balbuceaba la palabra, no expresa todo lo que ella le dijo, pero por la forma en cómo la vio Elías, esa mujer estaba, mira, que dijo: hoy tengo que ser sana. Y cuando ella entregó esa enfermedad emocional que tenía interna, fue cuando recibió sanidad de su enfermedad física. Y Dios permitió que concibiera, no cualquier cosa, porque es que cuando Dios hace las cosas, Él las hace bien, mi amado hermano. Cuando Él ve un corazón que está definitivamente con toda la intención de ser transformado, viene Dios y nos ayuda. Yo quiero llegar a la estatura. Yo quiero llegar. Yo le decía: Señor, quita toda indiferencia de mí, porque yo no quiero ser indiferente a tu palabra. Yo no quiero caer en ese engaño. Yo no quiero que teniendo un rebaño yo te sacrifique lo dañado. Y aquí no estamos hablando de sacrificios literales. Dice la palabra que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo y agradable. Debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, no un sacrificio dañado. Aleluya. Y usted dirá: pero ¿qué es eso de teniendo un rebaño? No habla de que usted tiene literalmente un rebaño. Mire, el sacrificio de Cristo ha traído abundancia a la vida del creyente. La palabra de Dios escrita que tenemos ahora es una riqueza que se nos ha sido dado, y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos mucho que dar. Es imposible que con un sacrificio tan grande, con el poder de la palabra que dice que es más cortante que toda espada de doble filo, y con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, usted y yo todavía estamos presentando un sacrificio dañado. Aleluya. Porque Él fue el sacrificio perfecto. Aleluya. Y único. Aleluya. Dice la palabra que terminaron desviándose. Y ahora sí termino. Le dije que un versículo nada más. Son las 2:22. Me voy a terminar exactamente a las 1:30. Porque siempre nos vamos casi a las 3. Estoy tratando de mejorar en eso. Ayúdeme a orar, hermano. Ayúdeme a orar, de verdad. Yo le pido al Señor que me permita por lo menos predicar 45 minutos. Pero me cuesta, hermano. Ayúdeme a orar por eso. Aleluya. Mateo 13:13. Por esto les habló en parábolas, porque viendo, ¿qué dice? No ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. Y aquí se cumple la profecía de esta manera, la profecía de Isaías, que dijo: de oído, oiréis. Pero ¿y qué va a pasar? Dice: no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo, que dice, se ha engrosado, y con los oídos, que dice, oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, diga conmigo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aleluya. ¿Quiénes somos? ¿Aquellos que tenemos oído y no entendemos? ¿Los que tenemos ojos y los cerramos para no ver? ¿Los que tenemos un corazón engrosado y no entendemos y no nos convertimos para ser sanados? Esta es una pregunta. ¿O somos de los que tienen ojos y ven, oídos y oyen, y discernimos que lo que otros desearon ver, a usted y a mí se nos ha otorgado este privilegio? Aleluya. Que se vaya toda indiferencia de nuestro corazón. Si usted y yo no tomamos la decisión hoy, vamos a correr un peligro, porque vamos a entrar en un afán que en lugar de acercarnos a Dios, nos va a arraigar a la tierra y vamos a ser tomados por sorpresa. Pero yo no quiero ser de ese grupo. Yo quiero estar apercibido. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Este es un tiempo, es un privilegio, es una invitación que Dios nos está haciendo a todos, hermano. El que tenga oídos, dice la palabra, oiga. Hay muchas formas en cómo servirle al Señor. La próxima semana nosotros nos vamos al monte. Yo insto a los que no vayan que se queden en oración, en comunión. Una de las cosas que vamos a hacer allá, entre muchas cosas que Dios, si así lo permite, va a ser la oración. Porque Jesús subía al monte a orar. Creo que va a ser como una preparación y una capacitación que Dios nos va a dar para estar preparados para lo que viene. Necesitamos estar en comunión. El próximo domingo el servicio se va a trasladar para las 5 de la tarde. Escuela bíblica de 5 a 6 y de 6 en adelante el servicio. Nosotros venimos de allá directamente al servicio. Invitamos a los que no van a poder ir que vengan a la escuela bíblica a las 5. Debemos estar conectados, hermano. Jesús, siendo pequeño, dijo: en los negocios del Señor me conviene estar. Estemos envueltos en los negocios del Señor. No hay tiempo para ir a atender nuestras cosechas, ni tampoco nuestro negocio. Y no digo que usted descuide su vida personal, su vida familiar. Hablo de que todo tiene su tiempo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero dice la palabra que ahora que vemos el tiempo, debemos entender que nuestra redención está más cerca de lo que esperamos. Alguien me preguntaba y me decía: pastora, ¿será malo que guardemos provisiones? No, hágalo si usted quiere. Si el Señor a usted lo dirige a hacerlo, hágalo. Hágalo, usted está en la libertad de hacerlo. Pero hay una provisión indispensable, porque la provisión material se va a
acabar, a terminar. Pero hay una que no se acaba. Y el Señor dijo: yo soy el pan de vida. Todo el que tenga hambre, venga y coma. Yo soy el agua de vida. Todo el que de mí bebiere, jamás tendrá sed. Si hay algún amigo el día de hoy que quiere beber de esa agua, venga y beba gratuitamente. Venga y coma gratuitamente. Pero también esta es una invitación al pueblo. Oramos para que en Cristo Refugio Eterno solamente haya una prioridad, y sea buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Tu protección viene por añadidura. Cuando hay un pueblo obediente y sumiso a la voluntad de Dios, Dios cuida de sus hijos como la gallina cubre a sus polluelos. Así de bueno es nuestro Dios. No importa lo que ocurra, lo que acontezca, lo que tus ojos y mis ojos vean, debemos caminar con seguridad. Que eres como ese pollito al cual, que si alguien intenta acercarse, la gallina va a salir con toda su fuerza a protegerlo. Dios bendiga a Israel y proteja a esa nación. Y yo quiero pedirle que se tome ahí de la mano, porque creo que esta oración es muy importante, la que vamos a hacer. Vamos a orar por 3 cosas. Aleluya. Para que el Señor nos ayude, que se vaya toda indiferencia de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia y de esta casa. Vamos a orar por la nación de Israel. Y vamos a orar por esta nación y todas las demás naciones. Y que se haga la voluntad de Dios. Ayúdeme usted a orar. Yo no sé si tuvo la oportunidad de presentarse hoy, pero si no, este es un momento, por favor. Eleve, mire, una oración con entendimiento. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces nuestro corazón. Padre, queremos agradarte. Señor, oramos y te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, quiere traer un despertar a nuestra vida, Señor, un avivamiento. Te damos gracias porque te acuerdas de nosotros, Señor. Y sé que tú has ministrado muchos pueblos, muchas iglesias en este día, Señor, en las congregaciones. Señor, queremos responder a tu palabra de la manera correcta. Queremos decirte sí a la invitación. ¿Habrá alguien aquí que quiere decirle sí a la invitación? Aleluya. Señor, toda indiferencia sale de nuestra vida. Toda indiferencia en nuestra casa, con nuestros hijos, con el cónyuge, con los familiares que todavía te dicen no. Señor, oramos por ellos para que respondan de la manera correcta. Señor, en esta casa si ha habido indiferencias, Dios amado, en medio de tu pueblo, Señor, sana. Que tengamos oídos para oír, ojos para ver, que seamos bienaventurados, que nos convirtamos a ti y tú nos sanes. Trae sanidad, Señor, trae sanidad. Que estemos vestidos, preparados, vestidos de novia, lino limpio, fino y resplandeciente, para el encuentro con el amado. Oramos por Israel, Señor, la niña de tus ojos, porque tú tienes un plan con aquella nación, oh Dios. Señor, mira a todos aquellos que ahora están sufriendo las consecuencias de la guerra. Mira a esos niños que se quedaron sin padres, Dios. Mira
Mira, Señor, toda esa gente que está sepultada debajo de sus escombros, Padre amado. Oramos, Señor, por aquella nación, porque tú nos mandaste a orar por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor, por el gabinete, Señor amado, quienes dirigen la nación. Oramos por ese ejército, oramos por esa familia, oramos por los creyentes que están predicando, porque tú tienes un remanente que está predicando el evangelio, Señor, y hemos oído testimonio de gente que se ha convertido al evangelio, Padre. Oramos por ellos. Nosotros no estamos allá, pero úsalos con poder, con demostraciones de tu poder. Pon en ellos la palabra precisa, Señor, en este momento, Padre, para que pueda, Señor, haber salvación, Padre. Aleluya. Y el que tenga oídos pueda oír, Señor, y recibir el regalo de la salvación. Señor, oramos por las naciones que están siendo afectadas también, Dios eterno, por aquellos inocentes, aquellos que no todas pueden tomar decisiones, por aquellas mujeres que quizás están en un soyuzgada, Dios eterno, aquellos ancianos que viven con temor contigo, Padre. Oramos, Señor, para que usted cuide a la niña de sus ojos y tenga misericordia de los menos válidos, de los desamparados, Dios. Señor, oramos por esta nación. Oramos por Estados Unidos de América. Usted nos ha traído a este lugar, Dios. Es una nación, Señor, que nos ha brindado muchas posibilidades, Dios. Señor, oramos por esta tierra, porque tu palabra dice: mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Padre eterno, oramos, Señor, para que sea usted dirigiendo, Padre. Oh Dios mío, y tenga misericordia de esta nación, Dios, que se vuelvan a ti, que el corazón de esta nación se pueda volver a ti. Oh Padre amado, Señor amado, y hay una cobertura para los tuyos, Señor. Nosotros no temeremos. Dice tu palabra: no temerán a las malas noticias. Aunque, Señor, haya mala noticia, tus hijos viviremos confiados. Señor, trae un despertar de oración, de búsqueda, Señor, de consagración en esta casa y en tu iglesia, en esta nación. Gracias por las iglesias que están orando por esta nación y por pueblo tuyo, Señor amado. En tus manos, Señor, estamos, y se hará tu voluntad, porque tú dijiste, dice tu palabra, y así se hará, Señor amado. Pero tu palabra dice que irías como poderoso gigante, Dios, en favor de tus hijos, en favor de tu pueblo, Señor. Oramos por el presidente de esta nación, su gabinete, Dios amado. Oramos, Señor, por el ejército de esta nación. Mira a los hijos de muchos hermanos que se han tenido que preparar y alistar. Señor, ahí hay soldados que te temen, Dios amado. Ahí hay soldados, Señor, que tienen a Jesucristo en su corazón. Hay madres que están pidiendo oración, Dios eterno. En el nombre de Jesús, que seas tú guardando y cubriendo, Dios amado. Padre, oramos por los hermanos que van a salir de viaje. Si usted tiene un viaje, levante ahí su mano. Padre, extiende una cobertura sobre ellos. Mira el viaje misionero, Señor, la jornada dental que se va a llevar a cabo en Santo Domingo. Que seas tú glorificándote. Cuida y guarda la vida de hermano Siri y su esposa, sus hijos, hermano Orlando, mi hermana Pura, Señor, y los que se van a unir allá con ellos, Dios. Sé tú glorificándote, Padre amado. Señor, gracias te damos. Señor, que se siga predicando tu palabra. Bendice el ministerio evangelístico que tú estás levantando, Señor, en este tiempo. Que se levanten con denuedo a predicar tu palabra, Señor. Jóvenes, niños, ancianos, adultos. Padre, que estemos vestidos de novia.
para el encuentro con el amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede levantar un momentito tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias, dile: Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por esta invitación. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Adórale un momentito. Eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable. Eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele esa ofrenda de palma fuerte al Señor. Dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras Dios nos dé la vida, tenemos esperanza. Que lo torcido se enderece, dice la palabra. Amén. Tome asiento. Ya nos vamos, solo queremos darle unos cuantos anuncios. Usted sabe que tenemos el retiro. Queremos decirle a los hermanos, si les es posible, que traigan su equipaje el día jueves, ya que nosotros vamos a estar aquí temprano. Venga de 6:30 a 7, porque vamos a empezar a subir. Son 2 buses los que se van y eso lleva un poquito de tiempo. Así que, ¿verdad? Traiga. Son 2 buses de 50 personas. Algunos pues van a llegar por allá por cuestiones de trabajo, pero los que vamos a salir, ¿verdad? Pues traiga lo que debe traer. Siempre le recomendamos llevar ropa, ¿verdad? En caso de que llueva, ¿verdad? Hay que estar preparado. La mayoría ya sabe. Si usted quiere puede llevar sus sábanas, aunque allá a veces las ofrecen, pero casi siempre optamos por llevar lo propio. Lleve toallas, cosas de uso personal, pero sobre todo lleve un corazón dispuesto y disponible a lo que Dios va a hacer con nosotros en aquel lugar. Y los hermanos que están aquí, pues, ¿verdad? Manteniendo también el altar encendido. Amén. Queremos también decirle que se aproxima la escuela bíblica de vacaciones. Y es bien importante que nos unamos. La escuela bíblica de vacaciones conlleva 2 clases de servidores: los que sirven dentro del área de lo que es la enseñanza y las actividades que se llevan a cabo con los niños, y también el área del comedor o la comida. Necesitamos ayuda, personas que estén dispuestas y disponibles, y queremos ver si usted se puede unir a participar para poder cocinar o preparar algo para el lonche para los niños. Usted puede acercarse donde hermana Maltira. ¿Dónde está Maltira? Ahí está hermana Maltira. Si alguien quiere hacer un arroz el día lunes, ¿verdad? Por ejemplo, el día hermana Maltira, yo voy a traer un arroz el día lunes para promedio de 80 a 90, ¿verdad? Personas, o unos espaguetis. Yo traigo espaguetis el día martes. Yo traigo, ¿qué más se puede dar así? Pollo el otro día, ensalada, yuca, morro, ¿qué más? Hay pernil en la lista, ensalada de papa. Mire, esa comida es para poder dársela a los niños. Estamos hablando solo del lonche, no estamos hablando del desayuno, solamente, ¿verdad? Del lonche, porque ya con el desayuno pues estamos más o menos, ¿verdad? Pero necesitamos ayuda con el lonche. Esa comida se le da a los niños. Y es bueno que usted se dé una vueltecita si puede.
porque aquí se transforma completamente, hermano. Mire, eso es un movimiento que hay y allá abajo esos niños, mire, a dos cosas no se niegan: a jugar y a comer. Esos son los niños, pero se les va a dar la instrucción espiritual, que es lo más importante. Invite, hermano, invite a sus vecinos, a sus primos. Y si los papás dicen, ay, no, pero es que yo no quiero dejarlo, pues que se queden, que vengan, porque también la palabra es para ellos. Entonces necesitamos, por favor, que usted se identifique. Hermana Martira está ahí en la parte de atrás. Algo tenemos que sembrar, algo tenemos que hacer. Apúntese con ella y dígale, mire, apúnteme a mí con esto y lo voy a traer tal día. No es que usted lo va a traer todos los días, aunque verdad, si hay alguien así con esa super disposición, pues gloria a Dios, pero no se está pidiendo eso. Por lo menos que uno de los 5 días usted pueda anotarse con algo. No sé si me di a entender bien, hermano. Amén. Así que eso va a ser de mucha bendición. También de esa comida que se le da a los niños, pues también los, ¿verdad? Si sobra, porque son los que se sacrifican los maestros, pues, ¿verdad? Participan de eso, porque ellos están ofrendando su tiempo, hermano, y su disposición para poder atender a los niños y usar esa forma,